casa. Buenas tardes, chicos, el día de hoy vamos a hacer suma de progresiones aritméticas. Tenemos este cuadro donde tenemos a sub 1, que es el primer término, es 8, el segundo término es 20, el tercero lo desconozco, el cuarto también desconozco, el quinto tengo el valor 56 y nos da pedir la suma de las progresiones aritméticas. Pero me faltan dos valores. Entonces, yo voy a hallar la razón, porque tengo que tener primero la razón. ¿Qué insiste? Que he hecho 20 menos 8 es 12. Y esa es mi razón. Siempre y cuando tenga dos términos consecutivos para poder hallar su razón. Hasta aquí tenemos ahora la razón, que es 12. Entonces empleamos la fórmula para el tercer término. Entonces, para el tercer término tenemos el primer término, que viene a ser 8, más, ¿qué número de término es? El tercero, menos 1, y la razón sabemos que es 12. ¿Qué significa? 8 más, acá 3 menos 2 es, 3 menos 1 es 2, por 12. 2 por 12, 24 más 8, 32. Entonces el tercer término va a ser 32. Puedo llenar ahora mi cuarto término y lo hago similar a esto. ¿Qué significa? A sub 4 es igual al primer término más n menos 1 por la razón. Primer término 8, acá es cuarto término 4 menos 1 por la razón que es 12. Reemplazo y voy a hallar mi cuarto término. El cuarto término es 44. Ahora me pide hallar la suma. ¿Qué es igual la suma? Esa es la nueva fórmula. La suma de los términos. ¿De cuántos números? Eso es lo que voy a ver. ¿Qué viene a ser al número de términos por el primer término más el término último que me están pidiendo entre 2. Esta es la fórmula para hallar la suma de los términos de una progresión aritmética. Hallar con la fórmula de la suma de términos de una progresión aritmética los 5 primeros términos de esta sucesión. Entonces, quiere decir que vamos a reemplazar en nuestra fórmula la suma. La suma de los 5 primeros términos es igual a 5, porque son los 5 números. El primer término viene a ser 8, ¿no? Más el quinto, el último término. El último término es, acá está, ve, el último término es 56. El primer término es 8. Entonces, 56. Todo dividido entre 2. Y resolvemos. Suma de los 5 primeros términos, 5 por la suma de esto y dividido entre 2. Bien, entonces tenemos acá el primer término y el quinto término. Reemplazamos, entonces sumamos acá 56 más 8, 64 por 5 entre 2. Multiplicamos este número, 64 por 5, 320 entre 2, 160. ¿Qué quiere decir? La suma de los 5 primeros términos es 160. Esto mediante nuestra fórmula. Ustedes dirán, ¿por qué no lo hacemos sumando si acá tenemos solamente 5 números y lo sumamos? Esto lo hemos hecho para que ustedes lo puedan constatar. Pero no solamente me van a pedir los 5, me pueden pedir el quinto, me pueden pedir el 15º, o el 20º término, o el 30º término. Entonces vamos a emplear de todas maneras nuestra fórmula. ¿Qué debemos tener siempre? Nuestro primer término y nuestra cantidad de términos. Segundo ejemplo, chicos, tenemos acá, vamos a hallar la suma del 12º término. 12º quiere decir el número 12º término, que es este. Pero no lo tenemos, entonces tendríamos que hallar. Acá tampoco tenemos el segundo y varios, porque tenemos el primero, el segundo, el tercero.
Hay varios que no están, el séptimo, el octavo y el doceavo. Tenemos dos consecutivos, por lo tanto, si hay dos consecutivos, nosotros podemos recién hallar su razón. La razón de estos dos significa que tendría que rezar para hallar la razón 17 claro, menos 13. Y 17 menos 13 es 4. Ya tengo que la razón es 4. Entonces, para hallar el doceavo, porque necesito el último término, tendría que aplicar nuestra fórmula del décimo segundo. El décimo segundo es igual al primer término más la cantidad de términos menos 1 por la razón. Entonces el décimo segundo término es igual a menos 11, porque ese es el primer término, más n, que es el doceavo, menos 1 por la razón, que en este caso ya es 4. Entonces resolvemos, simplemente resolvemos. Menos 11 más 12 menos 1 es 11 por 4, 44 más menos 11. Y seguimos hallando. Bien, no va a ser negativo porque el mayor número es 44, por lo tanto tiene que ir el signo del mayor número, no es, lo vamos a restar, sí. Entonces el número 33 es el décimo segundo, este es el último término. Empleamos la fórmula entonces de la suma. ¿A qué es igual la suma? Veámoslo, vamos a escribirlo, ¿no? La suma de los términos, en este caso va a ser del 12, ¿no? Acá está, la suma del doceavo término es igual, n viene a ser 12 por el primer término, menos 11, más el último término, 33, que le hemos hallado, entre 2. Significa restar, multiplicar por 12 y dividirlo entre 2. Tenemos entonces acá, al restar sale 22 por 12, 262 entre 2, dividimos y sale 132. Entonces la suma de los 12 términos es 132. Ya ven, jóvenes, que tendríamos que emplear nuestra fórmula de la suma de términos, teniendo siempre el primer término y el término que me pide el último término, que es el que me indica. Yo acá tengo una serie de términos, pero no es necesario que los encuentre, solamente debo tener la primera y el último término, de la cual me pide sumar del primero hasta el último término. Ahora tenemos otra forma. Dice, vas a hallar una sucesión de 5n más 2. Pero vamos a hallar el primer término, el quinto término y el 20º término. Entonces, como ya me dan la nomenclatura o la fórmula, voy simplemente a reemplazar el valor de n. Nada más que a reemplazar. ¿Qué significa? Que voy a hacerlo cuando va a ser 1, la n cuando va a ser 5 y la n cuando va a ser 20. Nada más. Entonces digo, miren, 5 cuando es 1, 5 por 1, 5, más 2, 7. ¿Qué quiere decir? Que este primer término va a ser 7. El siguiente, vamos a hacerlo. Entonces, significa 5 por valor 5 más 2. Estamos acá. 5 por 5, 25. Más 2, 27. Este valor es el quinto término. Entonces, este va a ser 27. ¿Ve? Y ahora veamos el último. El último me pide, vamos a hallarlo. Entonces, ¿qué es el 20º término? Con esta misma fórmula. 5 por 20. 5 por 20 más 2.
2 por 5, 10, 100 más 2 sería 102. El 20º lugar de esta sucesión sería 102. Y he terminado.